¿Sabías que el 60% de las relaciones de pareja rompen no por una discusión, sino por lo que se calla, por lo que no se dice? Bienvenidas a Conversaciones Incómodas para Crecer. Y es que, ¿quién quiere mejorar su comunicación? Está demostrado que la comunicación es uno de los elementos claves en una relación consciente y sana, y que las principales discusiones vienen por esa falta de comunicación o por no darse de una forma apropiada. Así que en el episodio de hoy vamos a ir de fondo al conflicto, uno de los obstáculos más grandes en las relaciones, en cualquier relación, no solo en las relaciones de pareja. Y es que cuando pensamos en conflicto, la imagen que nos viene a la mente, ¿cuál es? Os dejo unos segundos para pensar. El otro día me comentaban que algunas de las imágenes que venían instantáneamente eran pelea, gritos, enfados, rupturas, y claro, con ese simbolismo que tenemos de lo que puede representar el conflicto, es normal que muchas veces anticipemos lo que puede pasar antes de tener una conversación necesaria, sana y a veces efectivamente incómoda, pero necesaria. Y es que esos símbolos que están en nuestra mente y que vienen del inconsciente, muchas veces de lo que hemos absorbido desde niños y niñas en nuestras familias, otras veces de lo que hemos oído y muchas veces de lo que ni siquiera hemos vivido, pero está en el entorno, en la sociedad, en la televisión, y de alguna manera lo vivimos como una serie de introyectos, que es lo que nuestra mente capta, asume, absorbe de niños de una manera muy inconsciente, nada consciente, y está operando continuamente en nuestra adultez. Y eso crea un gran obstáculo en todas nuestras relaciones. Siempre me enfoco más en las relaciones de pareja porque efectivamente en las relaciones de pareja y en las relaciones de familia es donde se da un vínculo más intenso, y es donde un poco se pone en juego pues todo lo que traemos de nuestra infancia, todas esas heridas, esos temores, esos miedos. Entonces vamos a ir de fondo con ese conflicto y vamos a dejar de lado esas imágenes que tenemos, que lógicamente es lo que frena a que tengamos esa conversación incómoda o esa conversación pendiente, que a cada uno se nos queda en una parte, se nos puede quedar en el estómago, en la garganta, y se queda en forma de nudo. A veces en los pensamientos en bucles, cada uno por su tipo de energía y por su forma de haber aprendido, lo vive de una manera, pero en definitiva son una serie de obstáculos que impiden que tengamos unas conversaciones necesarias para que nuestros vínculos crezcan, ya sea en familia, amigos, pareja, hijos. Así que sin más vamos a empezar a mirar el conflicto desde una manera diferente, con unas nuevas gafas. Si las que tenemos son negras, vamos a cambiárnoslas de color y vamos a empezar a verla con otra mirada, con un color diferente, y es empezar a ver el conflicto como algo clave de crecimiento. En lugar de mirar al conflicto como algo que nos separa, se trata de empezar a mirarlo como algo que nos hace crecer, algo que nos hace entendernos mejor, algo que nos enriquece. Y es que no todos tenemos las mismas experiencias, ni las mismas vivencias, ni la misma manera de pensar o entender el mundo. Y es cuando entramos en ese conflicto, en una mirada diferente con el otro, cuando podemos enriquecer nuestro mundo mental, físico y emocional.
Así que el conflicto se puede empezar a mirar como una fuente de crecimiento, de enriquecimiento, y no solo en nuestras relaciones, sino también a nivel cultural, abriendo un poco más el abanico, porque grandes de los conflictos también internacionales y culturales vienen de solo ver nuestra mirada y no tener en cuenta la del otro y encontrar un punto de enriquecimiento y un punto integrador en ambas miradas o en ambas identidades para crear y formar una nueva identidad, que es de lo que se trata también, por ejemplo, en la pareja. Dos identidades independientes se unen para crear una nueva identidad que es la pareja. Es como si fuera un ente más y está compuesta de ese crecimiento de la parte de la identidad de uno y de la de otro que se unen para crecer y para crear algo común. Así que desde esa mirada podemos empezar a mirar nuestras relaciones. Y ahora mi pregunta es, ¿en qué relación sientes que te callas, que tragas, que no das tu opinión como te gustaría, que no manifiestas tus necesidades? Déjamelo aquí en comentarios. ¿Cuál crees que es tu principal obstáculo, impedimento? ¿Qué es lo que más notas en tus relaciones? ¿Es quizás el callarte, es el tragar cosas que no te hacen bien? ¿Es quizás el no poder manifestar tu expresión, tu opinión, tu mirada, tu percepción? Déjamelo aquí en comentarios y en el próximo episodio podemos abordar puntos específicos que os interesan y que pueden ser de gran interés general para empezar a mejorar esas relaciones que son tan importantes, porque todos somos seres sociales y afectivos. Entonces es cuando nos encontramos con el otro, cuando nos sentimos más llenos, completos y felices. Así que, bueno, pues vamos a seguir con este segundo episodio en el que el conflicto es una fuente de crecimiento y aprovechar para empezar a mirar esas relaciones y qué conversación tienes ahí pendiente que te gustaría tratar. ¿Qué conversación sientes que te gustaría tener y quizás no te atreves o no sabes cómo enfocarla? Y me gustaría que me dejaras en comentarios o que me dijeras cuál crees que es tu principal reto o obstáculo para no tener esa conversación. ¿Es con tu pareja? ¿Cuál es tu principal miedo? ¿A que realmente haya una pelea, gritos, una situación violenta, quizás a que se vaya, que veíamos en el episodio 1, cómo el callarnos nos aleja en lugar de acercarnos, y el principal miedo que subyace es el miedo al rechazo o el abandono en ese comportamiento? Os animo a mirarlo y cualquier pregunta, sugerencia, dejármela por aquí para que así vayamos con ello en el siguiente episodio. Y sería muy interesante ver cuáles son vuestras principales dificultades o retos o desafíos, porque efectivamente muchas veces intentamos tener esa conversación o la tenemos y lejos de ser productiva o en el sentido de efectiva, que nos nutra a ambas personas, pues muchas veces nos quedamos con una sensación de más separación o de no haber sido, de no haber servido para nada. Y es que es muy importante también cómo tenemos esa conversación, qué es lo que manifestamos, cómo lo expresamos, desde qué lugar, con qué intención. Porque muchas veces en esas conversaciones, lejos de convertirse en una conversación, se convierte en una situación en la que solo hay reproches y cargar contra el otro o contra otros, y eso lógicamente no es nutritivo y en lugar de acercarnos nos aleja de la otra persona. Es importante desde qué lugar hablamos, si estamos hablando desde un plano muy mental, si estamos realmente conectando con nuestro sentir, con la emoción, y aprender a gestionar esas emociones que son muy válidas y necesarias, y cuando comunicamos hacerlo
desde donde estamos, pero de una manera que nos ayude a realmente transmitir eso que queremos a la otra persona. Cuando las dos personas hablan el mismo lenguaje es más fácil de entenderse. Si una persona está hablando un idioma y otra otro, pues a veces puede haber malentendidos, que es muchas veces lo que ocurre cuando una persona intenta hablar, comunicarse o conversar con otra, asumiendo su responsabilidad y desde un lugar de madurez emocional, y la otra no. Se produce malentendidos y falta de comunicación. Entonces, muy importante en la comunicación aprender a utilizar este lenguaje que nos acerca a los otros y que nos hace responsables y maduros emocionalmente. Asumir nuestra parte de responsabilidad y las emociones que traemos y aprender a manifestar al otro nuestros miedos, necesidades, deseos desde un lugar de crecimiento y enriquecimiento. Así que dejadme en comentarios y así en el próximo episodio trataremos de aquello que más os inquieta. Por lo pronto os animo a mi clase abierta de teatro, en la que el teatro se convierte en el motor. El conflicto es el motor que nos mueve a los personajes. Entonces, cuando aprendemos a veces en el teatro a lidiar con este conflicto que es tan necesario y que es lo que capta el interés, y si no habría escena, historia y demás, pues quizá aprendemos a ver el conflicto en la vida de una manera diferente, con una mirada totalmente más creativa y sana. Así que todas aquellas personas que estéis interesadas en este taller, esta clase abierta, os dejo el enlace abajo, porque va a ser un laboratorio para conocernos mejor, aprender a expresar ese mundo emocional y poder jugar desde un lugar muy seguro y sano. Así que gracias por estar aquí en este episodio, porque esto ya es un paso hacia tu crecimiento personal, porque empieza contigo y, por supuesto, se verá el reflejo en tus relaciones como un espejo.